Bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Qué bueno es reconocer que dependemos del que hizo los cielos y la tierra, nuestro amado y bendito Dios. Hoy nos vamos a referir, continuando con lo que hablamos algo el domingo. Domingo hablamos de la obediencia y la rebelión. La obediencia tiene, tú sabes, un antónimo que es la desobediencia. Pero nos referimos a la rebelión porque la rebelión es la raíz que da paso a la desobediencia. Entonces, hoy hablaremos sobre obediencia, de alguien que obedeció, aunque su entorno no era el mejor, y él obedeció a Dios. Antes de referirnos a él, vamos a orar al Señor. Es muy importante que oremos, que nos pongamos de acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro, Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por lo hermoso que tú eres, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por esta instancia, este momento que tenemos para considerar tus palabras, para alimentar nuestro ser interior, nuestro nuevo hombre, creado según en ti. Dios mío, te pedimos que tú ilumines a los que oyen, a este que habla, Señor, con la unción, esa unción que está en nosotros, la cual nos enseña, no solo para hablar, sino también para oír, para meditar tus palabras, Señor. Gracias te damos, Señor. Confiamos plenamente en tu dirección, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, nos referimos a Noé, a quien Dios encomendó una misión muy tremenda en un tiempo muy similar al nuestro. Vamos a leerlo en el capítulo 11 de verso 7 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Dice así la Escritura. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí estamos viendo algo tremendo, que Dios, y vamos a ver un par de escrituras más acerca de esa instancia, ese momento, en Génesis capítulo 6, capítulo 7, y vamos a ver cómo Dios advierte a una persona y a su familia, a sus 3 hijos, sus nueras y su esposa, o sea, lo que componía su núcleo familiar. Dios le advierte de lo que Dios iba a hacer. Mira lo que dice. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, Dios le estaba dando a conocer a Noé algo que él iba a hacer, Dios, y que Noé tenía que saber. Fíjate que con nadie más se comunica a Dios en ese momento. Y sigue diciendo que Noé, con temor, él con una actitud de creerle a Dios y de reverenciar a Dios lo que él decía, sabiendo que lo que Dios decía se cumplía. Entonces él, con mucha devoción, con mucha reverencia, con el sinónimo de este temor, que es la disposición a obedecer a Dios. O sea, él tenía conciencia quién era Dios, porque era un hombre justo, dice más adelante la Escritura. Entonces dice que él preparó, según las instrucciones, el arca en que su casa se salvase. La Escritura mucho habla de, cuando se refiere a tu familia inmediata, habla de tu casa. En Segunda de Crónicas 7:14, cuando dice,
que Él sanará tu tierra, es un sinónimo, o sea, está hablando de tu gente. Entonces, Él dice que creyó a Dios. Le creyó, pero no esa fe que se ha manipulado tanto, que se ha hecho pensar a las personas que lo que ellos tienen mueve la mano de Dios. No. Tú y yo no movemos nada si a Dios no le place. Tú y yo no podemos mover ni nuestros pies si no es la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, la fe no mueve la mano de Dios. Dios mueve su mano de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Él por esa fe, por lo que creyó, pero Él tomó esa fe, o sea, lo que le estaba dándole crédito a las palabras de Dios, que Él iba a destruir el mundo. Noé le cree a Dios con ese temor, con esa reverencia de decir, Dios es Dios y hay que obedecerle. Y ay de mí que yo no obedezca. Ese es el verdadero temor. O sea, a veces lo adoramos tanto, no, es una reverencia, sí, que el temor, una cosita suave. No es suave nada. Es saber que Dios es amor y es fuego consumidor. Que Él ama y bendice a los que le obedecen. Pero Él rechaza al altivo, al que no obedece, al desobediente. Entonces, hermano, todo esto tiene que ver con una advertencia de este último tiempo. La actitud nuestra tiene que cambiar. Por algo Dios permitió esta pandemia para que nos replegáramos a nuestros hogares y gracias al Señor ya se está viendo cierta apertura en algunas iglesias, gracias al Señor aquí en nuestro país, en Chile. Están volviendo muchas personas, aún todavía en esta zona no tenemos esa gracia, pero en su tiempo lo haremos mediante la ayuda de Dios. Pero Dios ha permitido esto que está pasando para que nosotros hagamos un corte y no sigamos la rutina, porque esa rutina que muchos hemos seguido podría ser también que nos lleve, porque nos están apartando la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, durmiendo, pensando solamente en que sí, ven Señor, pero haciendo lo que se nos daba la gana. Y lo bueno es haber tomado en cuenta, o sea, que haya servido de algo esta pandemia, que no haya servido nada más que para ganar unas libras, unos kilitos más, sino que haya servido de algo espiritualmente, de que tengamos conciencia de que si Dios permitió esto, ha sido para la iglesia un propósito, de que nosotros despertemos y sepamos que así como Dios es amor, que de tal manera nos amó, Dios también va a condenar a todo aquel que no ha creído y todo aquel que no ha obedecido la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigo leyendo un poquito más acerca de lo que Dios le dijo o Dios le manifestó a Noé. Dice en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Me detengo un poquito ahí. ¿No se parece un poquito al tiempo actual? Mira lo que dice. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hoy estamos viendo algo parecido. De hecho, ¿por qué citamos a Noé comparándolo con este tiempo? Porque el Señor mismo dice en Mateo 24, 37, dice, mas como en los días de Noé, así
será la venida del Hijo del Hombre. O sea, está hablando de la situación de los días de Noé. Porque Dios salvó de una manera diferente, pero como un paralelo también a lo que va a suceder hoy. Así como hubo un arca, así como hubo una predicación constante, una burla de la gente, una persistencia en la predicación, aún con la burla y todo, y el arca fue el instrumento que Dios puso o hizo hacer a Noé para salvar a su familia, en total 8 personas, y los animales que Dios le dijo. Y eso vemos que sucede hoy, como en los días de Noé. ¿Y dónde está el arca, pastor? Bueno, el arca de salvación se llama Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ese tiempo, en ningún otro lugar había salvación, sino en el arca. Y acá en ningún otro hay salvación. Porque no le ha sido dado al hombre otra forma de salvarse. Ni se puede salvar a sí mismo, ni hay nadie que pueda salvar al hombre, sino solamente nuestro Dios, Jesucristo, el Todopoderoso, bendito Dios. Entonces, hermanos, dice el verso 8, después de ver Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, o sea, lo que estaban cavilando siempre y lo que estamos viendo hoy. Entonces, hay algo que hizo Dios. Dice, pero Noé, y ese cuando hay un pero, es que hay una excepción a la regla. Aquí la Escritura dice que todo estaba corrupto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice más adelante el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé. Fíjate que a pesar de todo lo que había en ese tiempo, porque muchos de nosotros podemos decir, Señor, mira el tiempo que nos tocó. La gente no quiere oír, la gente está en otra cosa. Es más, nos rechazan. Mira, Señor, cómo se burlan de tu palabra. Mira, Señor, cómo se dictan leyes directamente atacando el estándar, lo que tú has puesto, Dios mío, como bueno. Lo atacan y le dicen que es malo. Y nos podríamos quejar, pero si nosotros vemos a Noé, no había nadie. Siquiera nosotros tenemos hermanos en la fe. Nos podemos reunir con personas que hablan el mismo idioma, que podemos cantar los mismos coritos, que podemos levantar manos y nadie se va a burlar de nosotros, que podemos cantarle al Señor. Sin embargo, Noé estaba solo. Él estaba solamente con su esposa, Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos, y sus nueras. Fíjate, y Noé, así todo, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leer ahora el 6:11 de Génesis 6:11. Génesis 6:11, entonces, y se corrompió la tierra delante de Dios. Se corrompió la tierra. Cuando habla de la tierra, no está hablando de tú sabes, del ground, del suelo. Está hablando de las personas. Cuando dice el Señor, sanaré tu tierra, está sanando, o sea, a esa generación, a las personas. Bueno, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo
los destruiré con la tierra. Dios le estaba declarando a Noé y estaba dejando claro aquí en la Escritura de que lo que estaba haciendo era para depurar lo que había. Ya es que Dios es santo. Él es santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y su santidad no puede convivir con el pecado. Recordemos que lo que hablamos el domingo pasado, hablábamos de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo perfecto. Su creación fue perfecta. A diferencia de los animales que tienen instinto, Dios le puso una voluntad para que esa voluntad fuera siempre hacia Él y hubiera comunión, porque la voluntad de Dios estaba con el hombre. Dios quería que el hombre libremente pusiera esa voluntad en amar a Dios, en respetar, en temer a Dios y por consecuencia en obedecer a Dios. Entonces el hombre se degradó. El hombre eligió mal. Y aquí la palabra del Señor dice que toda persona en la tierra estaba corrompida, excepto Noé y su familia. Porque dice que Noé sus generaciones, las generaciones de Noé eran perfectas delante de Dios. Dios no puede relacionarse. ¿Por qué Dios destruyó? Porque no puede relacionarse. Bueno, Dios puede hacer cualquier cosa, pero en su santidad, Dios no se permite convivir con el pecado. Por eso Dios erradicó a toda persona de la tierra. Lo que va a pasar ahora va a ser algo similar. Noé predicó 120 años mientras construía el arca. Él tenía 480 años cuando comenzó con el arca y con la predicación absurda, entre comillas, de que iba a llover, y no solo iba a llover, sino que se iba a inundar. O sea, se iban a abrir, como dice la Escritura, las cataratas de los cielos, del abismo y todo eso. Iba a subir agua, o sea, un caos a causa de la maldad del hombre, porque el pecado hace que la tierra, o sea, que nuestro entorno sea mal visto por Dios. Por lo tanto, hermanos, Noé y su familia vivían en este ambiente de maldad. Todos los demás eran impíos. Sin embargo, Noé, aún así, predicaba mientras estaba construyendo el arca. Dice, voy a leer algo en Génesis 7:1 ahora. Dice la Escritura, dijo luego, después de todo lo que Dios le manifestó a Noé, de que a causa del pecado tenía que sacar eso. Dios no podía convivir con eso. Entonces, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Te das cuenta que es similar? Tipo de la iglesia del Señor. Dios viene a buscar una iglesia en persona. Jesucristo viene a buscar una iglesia santa, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Y Noé era justo delante de Dios. Noé seguía esa relación linda con Dios. Él y su familia. Él se preocupaba de su familia. Él era un sacerdote en su familia, como debería ser cada uno de nosotros por nuestra familia. Y no descuidarlo y dejarlo que los maestros en la escuela los eduquen, o la gente. Y bueno, ese es el resultado que tenemos hoy. Que los niños tienen una rebeldía tan grande porque llevan esa rebeldía. Porque su padre a lo mejor o su madre no han sido los padres que realmente deberían haber sido. Entonces le dice
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, delante de todos los que habitaban la tierra, Dios vio a Noé y su familia justos delante de él. Eso es tipo del rapto de la iglesia. Pero pastor, yo quizás no soy tan justo delante de Dios. Bueno, la Escritura dice, por eso tenemos que permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. O sea, esto no es solamente, decíamos en un comienzo de la lectura, por fe. Le creyó a Dios, temió a Dios, obedeció a Dios. Entonces nosotros no podemos hacer menos de oír a Dios, creerle a Dios, obedecer a Dios, porque la obediencia es lo único que nos mantiene firmes con Dios. Tú puedes decir, no, es la fe. Sí, pero la fe, si no tiene obediencia, o sea, si no tiene obras, es solamente mental. Entonces no es de que yo creo que me tengo que ir con el Señor. No, es preguntarnos si estoy. Porque el Señor dice que estemos preparados. Que tengas tu lámpara encendida. Eso es tipo de la presencia de Dios en tu vida. Dios sabe dónde está su presencia en cada ser humano que se va a ir en el rapto. Entonces, es tipo de la iglesia, claro. Porque Noé era justo delante de Dios. Pastor, y mi justicia, si yo no soy tan justo. Ok, aquí viene la buena noticia. Jesucristo es el justo. Y si tú estás en Cristo, tú eres justo delante de Dios. Pastor, yo no soy tan santo. Bueno, Jesús es santo, santo, santo. Y si estás en Cristo, su santidad está en ti también. Por eso dice la Escritura en Lucas, capítulo 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo. Velad quiere decir vigilad, atento. No pastor, y si yo peco, bueno, vuélvete al Señor. No permanezcas en el pecado. Si permaneces en el pecado, te vas a quedar. Por lo tanto, hermano, no permanecer en el pecado. ¿Qué hacemos si pecamos? Bueno, volvernos al Señor, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo estoy en Cristo y peco, porque no hay carne que no peque, no es tampoco una licencia, pero cada día nosotros vamos amando más la santidad que darle gusto a la carne. Entonces, como decía Lucas capítulo 21, verso 36, velad pues en todo tiempo orando, velando y orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, hay algo que nosotros tenemos que estar atentos. No es solamente saber que Cristo viene, que nos va a dar la entrada o la salida de esta tierra con cuerpo glorificado. No, es tener esa gracia dentro de nosotros, a la presencia misma del Espíritu Santo. Porque también dice la Escritura en Romanos, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese Espíritu es santo. Ese mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales, nos dará vida, esa vida de Dios. Esa vida no es una vida física, es la vida de Dios, que aunque estemos muertos bajo la tierra, seremos transformados, tendremos una nueva vida. Esa nueva vida se hará latente en ese momento. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Entonces, hermanos, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda hoy? Porque Noé se fue en el arca. Se fue, claro, se fue salvo. O sea, se salvó de la ira que venía sobre la tierra, la destrucción,
Lo que hubo fue un caos, que no fueron gotitas de lluvia que cayeron 40 días y 40 noches solamente. Se abrieron los abismos. Hubo una debacle, hubo un cataclismo en la tierra. Hubo cosas terribles que, claro, no, hay personas que son muy expertos en esto, en toda esta geología y todo el estudio, y se ha dado como prueba, hay pruebas de que el diluvio no fue solamente lluvia, fue un cataclismo, hermano. Y ellos estaban ajenos a todo eso porque estaban en el arca. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué Dios demanda de nosotros? No construir un arca. Cristo es el arca. Nosotros lo que tenemos que hacer es velar y orar y estar constantemente unidos a la presencia del Señor. O sea, no podemos nosotros darnos el lujo de correr con la corriente del mundo. Noé no corrió con la corriente del mundo, aunque quizás sea muy atractivo hacerlo. Y aunque no sea muy atractivo humanamente el seguir sirviendo fielmente al Señor, seguir al Señor fielmente, aunque los tiempos estén cambiando vertiginosamente hacia la perdición, nosotros estar firmes. Noé estuvo firme. Él tuvo una obediencia completa, no solamente de construir un arca. Imagínate tú estar construyendo algo que era obsoleto. Estaban a muchos kilómetros del agua, del mar, de algún fuente de agua, algo. Y él estaba construyendo un arca. Él y sus hijos construyendo un arca. Y la gente burlándose de una manera espectacular. Claro, si tú dices que Cristo viene, la gente se burla. ¿Cómo? Eso, mira, eso lo dicen desde que tengo uso de razón, dicen algunos. Cuando yo era chico, Gigi Ávila y otros, Cristo viene, Cristo viene. No vino nada. Claro, algunos lo tienen por tardanza. Pero cuidado, el que dijo que vendría, va a venir. Entonces, hermano Noé, con ese medio ambiente que tenía, él siguió obedeciendo a Dios. Él siguió perseverando. Y no solo eso, él siguió predicando. Porque esa fe que él tenía, esa predicación, condenó a los demás porque los demás no quisieron creer. Siguieron en su mambo, en su asunto, disipados. Sin embargo, Noé, fíjate, nunca había llovido en la tierra y él hablaba de que vendría un diluvio. Tremendo. Se demoró 120 años sin un día cuestionar a Dios. En decir, no, espérate, no, espérate. 120 años. Pregunta, ¿cuánto tú has esperado hasta que venga el Señor? Yo te garantizo que tú no vas a llegar a esperar 120 años. El Señor está pronto a venir. Él tuvo fe, le creyó a Dios, le dio crédito a las palabras de Dios, pero también él obedeció. No sacamos nada, hermano, con tener solamente fe. Dios quiere que tú y yo le creamos como a un Padre amoroso, hermoso, que nos ama al punto de que quiere llevarnos con Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso la predicación no es una predicación así para cumplir. No. Es una predicación porque agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación, a través de la locura de la predicación. Es por gracia. Nadie puede hacer una obra que merezca el cielo. Es por gracia. Pero la predicación puede llegar, así como llegó a mi vida y ha llegado a tu vida y a muchas vidas, a llegar a buena tierra, la palabra de Dios, y producir
y germinar y ser vida dentro de ti. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, seguir predicando es nuestra tarea. Seguir siendo testigos de Jesucristo el Señor. Yo no lo he visto, nunca lo he visto, pero sé que Él vive, porque vive en mi corazón. Esta madrugada estuve hablando con Él. Dios es real, hermanos. Y Dios también es digno, así como es digno de amarle, también es digno de temerle. Porque Dios advierte y advierte y sigue advirtiendo. Y pasan los años y sigue advirtiendo. Pero llega el momento en que Dios dice, basta. Y va a llegar el momento en que el Señor diga, suena esa trompeta y esa voz de mando nos hará resucitar a los que estemos bajo tierra, y a los que estemos vivos nos lleva también transformados por el espíritu de resurrección que mora en cada uno de nosotros. Ese espíritu de santidad que levantó a Jesucristo de los muertos mora en cada uno de nosotros por gracia y misericordia de Dios, no por merecerlo. Así que, hermanos, Noé caminó con Dios, le creyó a Dios y obedeció a Dios. La pregunta es, ¿estamos caminando realmente con Dios? ¿O solamente, por eso el Señor interrumpió en la rutina que teníamos? ¿O solamente ir a la iglesia una vez por semana? Ahora mirar el culto, si está bueno y si no también, después lo veo. Total, está grabado. Queda grabado ahí en la página de la iglesia. Hermano, ¿estamos creyéndole a Dios? Porque si no estamos obrando de acuerdo a lo que Dios dice como hay que hacer, entonces no le estamos creyendo nada. Y el justo dice, por fe vivirá. Por la fe vivirá. Pero esa fe es una fe integral. Es una fe que lleva consigo obediencia. Y la obediencia naturalmente va a ser gestionar obras. No para ser salvos, pero porque somos salvos. Somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano, es fácil, muy fácil ahora. De hecho, amar a Dios y hablar de Dios y cantarle a Dios y todo en un ambiente amigable, en la iglesia, donde todos, si tú estás llorando, nadie te cuestiona, y tú sabes, tranquilo. Si no has venido en un buen tiempo y llegas a la iglesia, se te abraza y, oh hermano, qué bueno que viniste, qué rico, no te veía hace tiempo, qué bueno que estás aquí, sin cuestionar, oye, ándate a la oficina del pastor para que arreglen cuentas. No. Porque el Señor dice, el que a mí viene no le echo fuera. Como nosotros como iglesia vamos a echar fuera a la gente. Pero sí, es muy fácil, como te digo, predicarnos entre nosotros. Muy fácil. Pero Noé no le pasó lo mismo. Noé tenía toda la generación, todos los habitantes de la tierra de ese tiempo estaban contra él. Y ahora nos quejamos porque hay algunas personas que te ponen, que no te gusta, o te ponen un comentario malo en el Facebook por algo que dijiste de Dios. Entonces lo saco para no, ¿sabes? O sea, replegarnos. No. Tenemos que hablar del Señor. Esa es nuestra labor de hoy. Porque ya te digo, es fácil. Es muy fácil predicarnos entre nosotros. Pero es difícil ser un testigo de Dios cuando salimos de la iglesia, llegamos donde nuestra familia, mejor dicho, de nuestros familiares, porque supuestamente nuestra familia, que es el núcleo íntimo nuestro, debe estar de acuerdo con lo que nosotros predicamos y hablamos, supuestamente. Pero cuando salimos del ambiente de la iglesia, terminó el culto, nos vamos a casa, pero tenemos que volver a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestros parientes. Tenemos que volver al trabajo, a la escuela. Y ahí sí que es difícil. Claro, ahí en el trabajo
Yo he trabajado, hermano, escúchame, o sea, en lo secular. Aquí también trabajo. Mucho, mucho, mucho. Mi trabajo es la oración, la lectura y atender las ovejitas. Y créeme que es un trabajo. Es un trabajo. Lo lindo es que es bueno hacerlo y lindo y hermoso, porque la Escritura lo dice. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero cuando salimos de ahí, llegamos al trabajo, donde vienen las bromas, donde saben, que, si es que saben que tú eres cristiano, porque a lo mejor eres tan camuflado que no tienen idea, y a ti te sirve porque así también te ríes con los chistes. Si hay algo que beber, bebemos ahí con ellos, nos reímos. Ojo, o estás con Dios, el Señor dice, o conmigo o contra mí. No hay término medio, lo dije el domingo pasado. Con Dios no hay grises, hay solamente blanco o negro, caliente o frío. No hay término medio. Hijo o no hijo. Y solamente Él lleva a sus hijos a casa. Entonces, hermanos, lo difícil es justamente eso, volver ahí afuera, a la escuela, donde a los muchachos les enseñan totalmente en contra de lo que la Escritura les enseña en la iglesia. Y tienen que convivir con eso. Y aún tienen que sacar buenas notas contestando las tonteras que le están enseñando. Esas, tú sabes, las cosas que hay, las ideologías, las teorías, teoría de evolución, ideología de género, ideología de género. Porque según la Biblia hay solamente un género, el género humano, que es hombre y mujer, punto. No hay ADN de otra cosa. Lo demás, arréglese con Dios. Él lo dice así en su palabra y yo solamente soy un vocero de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dice la Escritura que el mundo está bajo el maligno. Es muy difícil, hermanos, seguir la corriente del mundo. Yo quiero resumir esto ya y terminar. La Escritura dice que como en los días de Noé, serán los días previos a la venida de Cristo a la tierra, a buscarnos. Y posteriormente, cuando Él venga en persona y todo ojo le vea, va a ser para juicio, va a ser tremendo lo que viene. Entonces es tiempo ahora de recapacitar. La pregunta es, si Noé le creyó a Dios, temió a Dios, obedeció a Dios. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué Dios te ha mandado que tienes pendiente? ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón si es que oras? Yo estoy asumiendo que con quien estoy hablando son personas que oran al Señor. Porque si tú no oras, ¿qué Dios te va a hablar? Si tú no abres la Biblia, tú dices, no, es que Dios a mí nunca me habla. Claro, yo te digo que si empiezas a abrir la Biblia, vas a ver que Dios sí habla y te va a hablar personalmente. Entonces, hermanos, la obediencia es condición, es una condicional a la permanencia. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciera hasta el fin, ¿cómo? Creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios quiere. La obediencia es condicional a la permanencia. Tú dirás, pastor, eso es por fe. Claro, por fe yo estoy en Cristo. Pero si tú lees el capítulo 11 de Romanos, que no vamos a entrar en ese tema porque es largo, las ramas originales algunas ramas originales, algunas, fueron desgajadas del olivo, que es Dios, en este caso, capítulo 11 de Romanos, para tener misericordia de ti e injertarte en el tronco.
Ellos, dice, por incredulidad fueron desgajados. Pero tú no te jactes contra las ramas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a ti te va a perdonar. Oh, estamos hablando del pueblo de Dios. Pero Dios es Dios. Lo lindo es que Dios advierte. Dios nunca va a enjuiciar algo, ni va a dar algo a alguien por inocente si antes no le ha advertido. Así que, hermanos, esto sirva de reflexión. Sirva de reflexión a cada uno de nosotros, para que estemos atentos, para que no durmamos, para que nosotros estemos vigilantes, para que veamos por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia alrededor. Esto no es, sabemos que la salvación es individual, pero cuando Dios te da una gracia a ti de ser salvo, tú tienes el deber de dar de gracia también lo que has recibido. Yo, por gracia y misericordia de Dios, fui el primero de mi generación, de mi familia, en ser salvo. Por gracia de Dios solamente. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí y me encontró. Y yo lo primero que hice fue predicarle. Pero hay que permanecer. Porque no basta con predicar, sino también ser testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Para que ellos vean a Cristo en ti. Para que vean a Cristo en mí. No ser solamente un religioso, una pulguita en el oído solamente. Es serio, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Yo no quiero que quedes triste porque yo te haya entristecido, sino que yo espero que la palabra del Señor haya hecho efecto en ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro junto a mis hermanos, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, de advertencia, de que debemos ser obedientes. Si te llamamos a ti, Señor, debemos obedecerte y someternos a ti, Señor. Graba esto en nuestros corazones, Dios mío, que lo podamos atesorar, Dios mío, que lo tengamos presente en todas nuestras decisiones, que no andemos ya como que nos mandamos solos, sino que tenemos a ti, el Señor de señores, el que vendrá por nosotros, Señor. Gracias te damos. Yo oro por aquellos tristes, aquellos que están aproblemados, aquellos que están acongojados, aquellos que se han desilusionado, aquellos que están atados en vicio en este momento. Oro por ellos también en el nombre de Jesús, para que tu gracia, Dios mío, los haga volver en sí, te miren a ti, Señor, y tu bendición llegue a ellos también. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte. Amén.